Saludo a ustedes, participantes de esta maestría en gobiernos regionales y locales, una maestría virtual que ha tenido a bien abrir en la universidad a las peruanas. Soy el profesor Faya Lamadrid. En este tercer capítulo en el desarrollo de nuestra asignatura, vamos a ver el estado en el concierto internacional. No podemos en esta hora de globalización pensar en un Estado enclaustrado a partir de su soberanía en un espacio por amplio que sea este. Consecuentemente, hoy tenemos que ver con mucha nitidez cómo actúa el Estado en el derecho interno y cómo actúa en el derecho internacional. En el derecho interno se regulan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y entre estos y sus pretensiones legales. El derecho interno sí es una norma de aplicación soberana del Estado, donde éste no admite cuestionamientos ni que se agravien los bienes jurídicos que cautela. Mientras que en el derecho internacional la disciplina jurídica se encarga de regular las relaciones entre los estados y entre los estados y los organismos internacionales. Aquí no rigen leyes ordinarias de aplicación interna, sino instrumentos internacionales, que son los tratados. Los sujetos del derecho internacional son estados u organismos interestatales que tienen capacidad de ser titulares de derechos y deberes. Tienen, por tanto, capacidad para hacer valer sus derechos mediante reclamaciones internacionales. Los individuos, como todos nosotros, podemos plantear reclamaciones internacionales en el campo de los derechos humanos. Sujetos del derecho internacional son aceptados por las Naciones Unidas. 195 estados tienen asiento en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y más allá de este conglomerado ecuménico y universal, hay organismos regionales, como la OEA, para tratar el caso del hemisferio americano. Se ha dado en clasificar a estos sujetos del derecho internacional en sujetos con base territorial y en sujetos sin base territorial. Los estados son los sujetos de derecho internacional por excelencia. Pero los estados suponen el requisito, como ya lo vimos en el primer capítulo, de sus elementos constitutivos: pueblo, gobierno, territorio, capacidad. El nacimiento de los estados es generalmente por lenta formación. Sin embargo, hay casos de estados que surgen por fusión, como Siria y Egipto, que formaron la República Árabe Unida en breve duración. Se separaron y ahora son repúblicas independientes. A propósito, en el mes de octubre de este año 2012 va a haber una reunión cumbre en Lima, Perú, que se denomina el ASPA, América del Sur, Países Árabes. Van a venir algo de 15 presidentes de Sudamérica y un número similar de jefes de gobierno de ese mundo árabe que hoy lo vemos tan lejano. Hay otros estados que nacen por secesión, cuando una parte del estado se separa. Determina la existencia de uno nuevo, como sucedió con Panamá cuando se separó de Colombia. Finalmente, un Estado puede nacer por la decisión internacional, cuando las Naciones Unidas reconocieron a Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, Israel fue proscrito del concierto internacional. Pero ahí donde hubo nación, ahí donde hubo patria, ahí donde palpita el anhelo de volver a ser, de reencontrarse, los judíos, acaso caminando por el mundo, al final
llegaron a ser reconocidos una vez más, salieron de sus guetos y hoy forman el Estado de Israel. Resulta paradójico que hoy Israel no quiera conocer a Palestina como Estado. La Santa Sede, por excepción, es un sujeto de derecho internacional con base territorial. Los estados han convenido en dar a la Santa Sede esa calidad jurídica. Desde 1871, a Italia, donde está presente la Santa Sede, estableció un tipo de relación especial para con el papado, reconociendo al Vaticano la posibilidad de enviar y de acreditar representantes diplomáticos. Aquí en Lima, el representante del Papa es el decano del cuerpo diplomático. De todos los 50 embajadores acreditados en Lima, el representante del Papa es el decano. Así lo han establecido internacionalmente. Lo que ha venido siendo aceptado por todos los estados, por la participación, por el aporte de la Iglesia en la formación de la personalidad de la nación, así dice nuestra Constitución del Estado. En tanto que los sujetos de derechos sin base internacional son los organismos que componen los mismos estados para propósitos específicos destinados a ocuparse a tareas propias. La presencia de las organizaciones internacionales en el mundo actual ha desarrollado una nueva modalidad en las relaciones, tradicionalmente llevadas a cabo en el campo bilateral y ahora en forma multilateral. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la FAO, que es la Organización de los Estados para la Promoción de la Agricultura, y así organismos de naturaleza también educativa, financiera, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano, organismos que los estados son suscriptores, le sostienen y apoyan, incluso presupuestalmente. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hoy embarcada en ese programa del genoma humano, el Estado peruano aporta para que esa investigación sea un éxito. Son sujetos de derecho internacional sin base territorial. Entre los principales sujetos de derecho internacional estamos lo que hemos señalado, la controversia entre los estados se da con frecuencia. Nosotros mismos tenemos una controversia con el país del sur. No es otra cosa que el quebrantamiento de la paz. En su momento lo tuvimos con el hermano país del norte. A pesar del protocolo de paz y amistad de Río, subsistió esta actitud antiperuana. Si no lo decimos en clase, ¿dónde lo vamos a decir? 5 veces un presidente en el Ecuador llegó a hacerlo, levantando la bandera de la antiperuanidad. Se llamó José María Velasco Ibarra. Nosotros hemos tenido relaciones tensas con nuestros vecinos, al punto que le hemos dado al Ecuador 1 kilómetro cuadrado de nuestra soberanía, llamado Tiguinza, para zanjar esta relación escabrosa, inamistosa, de malquerencia. El Perú es un país de vocación pacifista. Los estados han adoptado por la solución pacífica de las controversias. ¿Quién gana en una controversia internacional? Los fabricantes de armas. La Corte de las Naciones Unidas, en su artículo primero, me refiero al Estatuto de las Naciones Unidas, firmado en 1945, dice que el propósito de esta organización que los convoca a todos los estados lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias. Para eso están también los diplomáticos. Esta solución pacífica está definida como una política de los estados para alcanzar
la seguridad colectiva y la paz. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con todo ese pasivo que dejó de muertos, de exterminio, de refugiados, los estados han tenido en el desarme una política acertada, mediante el recusamiento y el abandono de la fuerza. Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, se han producido 150 guerras después de la Segunda Guerra Mundial. No en las dimensiones que tuvo la Segunda Guerra, del 39 al 45 del siglo pasado, y que terminó con 2 bombas atómicas soltadas desde lo alto por un avión americano en Hiroshima y en Nagasaki, con efectos de contaminación que hasta ahora en el Japón es un flagelo, con la consiguiente mortandad de sus connacionales, la pérdida de recursos económicos. Y el desarme se abre cada vez más en la comprensión de los pueblos, definida como la política de los estados para alcanzar la seguridad. El Departamento de Asuntos del Desarme de las Naciones Unidas ha emprendido una campaña de difusión en favor del desarme. Hoy se reconoce un derecho del desarme. La diplomacia. Alguna vez le escuché decir al exministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, los diplomáticos hacemos una labor de carpintería y después los jefes de Estado en reuniones cumbres suscriben las declaraciones, los tratados. La negociación que hacen los diplomáticos en nombre de sus estados lleva adelante los términos de un protocolo, de un tratado. Es la actividad profesional dedicada al desarrollo de las relaciones oficiales entre los estados. Según la ley del servicio diplomático de nuestro país, el 20% de diplomáticos los puede poner el señor presidente de la República con carácter político y no salen del escalafón del servicio. No son profesionales diplomáticos. Ojalá que un día el 100% de nuestros representantes en misiones diplomáticas en el exterior sean todos egresados de Torre Tagle y que estén en el escalafón de tercero, de segundo, de primer secretario, de consejero, de ministro consejero, de ministro, de embajador. ¡Qué línea admirable que cumplen los peruanos que abrazan esta carrera! Y tenemos que hablar de una diplomacia preventiva para que antes que eclosionen estos conflictos se vaya al entendimiento. Son las medidas desplegadas por el servicio diplomático para evitar que sufran controversias, así como evitar que las controversias existentes se transformen en conflicto. Una controversia que sea motivo de un arreglo y no llegue a un conflicto. La solución pacífica, como hemos lo dicho hace unos minutos, es tarea de los diplomáticos, es deber del Estado. La negociación es una forma de solución pacífica, es el trato directo que asumen los Estados. Envían a sus plenipotenciarios, abren una mesa de diálogo y acercan posiciones. Los buenos oficios es la intervención de un tercer Estado, pues generalmente 2 estados en conflicto rompen la comunicación. La mediación es la acción de una tercera potencia que participe en el diálogo. En los buenos oficios simplemente los acerca a un tercer país, pero en la mediación ese tercer país participa en los acuerdos. Sin embargo, no es obligatoria las conclusiones y los estados pueden seguir manteniendo su posición a veces intransigente. La conciliación es la convocatoria a una comisión de personalidades integrada por 3 o 5 miembros que va a estudiar el litigio y a comprobar los hechos, materia de controversia, y sugiere una solución. Pero sin embargo no tiene obligatoriedad jurídica.
Es ahí que los estados de pronto dicen no tenemos más que ir a una corte. Y la llamada es la Corte Internacional de Justicia. Es el órgano judicial principal de la ONU y sus funciones están reguladas en un estatuto. Su vigencia constituyó un decisivo avance en la afirmación del derecho internacional. Está compuesta por 15 miembros. ¿Qué compete a la Corte? La interpretación de los tratados. El conocer de todo hecho que constituya violación a una obligación internacional. Es obligatorio el cumplimiento de sus fallos. En este caso sí, no hay otra solución que acatar el fallo. Nos llama la atención cuando alguien desde Chile, sea ministro o parlamentario, dice que con lo que resuelve la Corte, todavía ellos van a seguir pretendiendo nuestro mar, el mar de Grau, en los linderos que ellos caprichosamente señalan y que figuran en decretos que se dieron para la pesca entre ambos países y que no tienen carácter limítrofe. Es la Corte la que va a establecer, la Corte de la Haya, esos límites. Y los países que se someten a la Corte tienen la obligatoriedad de acatar el fallo. La Corte también puede emitir opiniones consultivas. Los regímenes jurídicos internacionales es lo que se llama las ramas del derecho internacional, conjunto de instrumentos jurídicos conformantes del derecho internacional. Pueden ser derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, así como normas internacionales para la eliminación de toda forma de abuso, de tortura, de discriminación. Derechos humanos son los derechos de las minorías existentes en el orbe. Finalizada la guerra se suscribió en San Francisco la Carta, que dice: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales de la persona, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de naciones grandes y pequeñas. Aquí en el Perú, nuestro Ministerio de Justicia se denomina cabalmente Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la reciente ley orgánica del Ministerio de Justicia del Perú, hay un viceministerio de Derechos Humanos y hay un plan de desarrollo de los derechos humanos que se ha proyectado hasta el 2016. El Perú apuesta por la defensa de los derechos humanos. La Comisión de la Verdad y de Reconciliación Nacional ha determinado que las víctimas del terrorismo deben ser reparadas y el Estado peruano está en ese empeño de reparación. Y hay una comisión encargada de reparar esos daños. ¿Cuáles son las fuentes principales de los derechos humanos? La Declaración Universal, la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos Civiles y Políticos. Nuestra Constitución del Estado dice en una disposición final y transitoria, creo que no debió estar ahí, sistémicamente debió estar en los primeros artículos de la Constitución. Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales. La Declaración Universal está compuesta por 30 artículos, un preámbulo y una proclama. ¡Qué belleza de expresiones que tuvieron vigencia ayer, hoy y mañana! El preámbulo, hermosa declaración de principios. Y cómo no, la proclama y sus 30 artículos. Data del 10 de diciembre de 1948, está indemne, íntegra, respetada por todos los pueblos. Un comentario que hacemos a la declaración que relieva los valores de la libertad, la justicia y la paz. Se le ha criticado de que no contempla mecanismos para asegurar el cumplimiento de los derechos proclamados. Puede ser. El Consejo de Seguridad, sin embargo, es el brazo armado de las Naciones Unidas. Hay consenso entre los autores en el sentido que la declaración es sobre todo una guía para la interpretación de otros instrumentos relacionados con derechos humanos. Es todo por ahora. Nuestro curso tiene 4 capítulos. En breve vamos a expresar
el cuarto capítulo que está relacionado a la nueva agenda internacional que tienen los estados. Muchas gracias.